Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana para continuar con nuestro estudio que iniciamos hace 2 domingos, que se titula Los falsos profetas. Los falsos profetas, esta es la tercera parte, ¿verdad?, de nuestro estudio. Y vamos a dar lectura ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro, hablando en esa carta que vendría el tiempo que se van a introducir los falsos profetas. El Señor Jesús nos los advirtió en Mateo 7:15 con estas palabras. Mateo 7:15 al 20, el Señor Jesús dijo estas palabras: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es de aquí, si usted vio la publicación que lanzamos siempre el sábado, he puesto imágenes donde hay un lobo dentro, pero está disfrazado de oveja. Y es así como lo ilustra el Señor Jesús. Los lobos se devoran a las ovejas en el reino animal. Siempre los lobos andan devorando a las ovejitas. Eso es literal, hablando del reino animal. Y el Señor Jesús quiso dar a entender eso, que dentro de nosotros se iban a levantar lobos. También Pablo lo dijo en el libro de los Hechos, que iban a ser lobos, porque dentro dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20 del 28 al 31. Estos pasajes ya lo hemos estudiado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estamos tocando este tema de los falsos profetas, que son temas que ya no se predican en las iglesias. Por lo mismo de que en la iglesia cristiana mundial ha entrado la apostasía. La palabra apostasía significa desviarse, salirse del camino, que ya no se predica la palabra de Dios. Y es aquí donde nosotros como discípulos, como cristianos, tenemos que saber estos temas para estar despiertos, porque si no, tarde o temprano van a caer como estas personas. Por eso puse los videos de sanidades y milagros supuestamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Todo fue sanidad? ¿Discernieron algo? ¿Vieron algo como que no cuadra? No negamos que haya sanidades, porque sí los hay. Aún este es un falso profeta, es un apostolobo, porque a eso se dedica. Los falsos profetas y los apóstoles ya no predican la palabra de Dios, no predican la palabra. Se dedican a hacer puro show, puros sanidades y milagros, y es domingo tras domingo tras domingo, porque de esa manera quieren ellos atraer las multitudes, atraer que vengan las personas a las iglesias,
ya no tanto para predicarles el plan de salvación, sino que para presentarles un milagro. Y a quien no quisiera recibir un milagro. Esa es la manera más fácil y sutil que Satanás trabaja a través de estas personas, de que no predicar la palabra de Dios es mucho más fácil que la gente venga por esas situaciones, por una sanidad que quiere, por algún problema, un divorcio, tengo mi hijo paralítico, etcétera, etcétera. Y las personas quieren algo fácil. Algo, ¿a quién no le va a gustar algo fácil? Ahorita, en este tiempo, muchas personas quieren lo fácil, lo más barato, lo más rápido. Quiero recibir una sanidad, yo no quiero estarme congregando, estar discipulándome, que tenga yo que leer la Biblia, que tenga que orar. No, prefiero pagar, darle dinero a estos falsos profetas, porque después del show, ahí viene lo bueno. Estos videos, si usted se dio cuenta, lo bajé de la página original del Facebook de este falso profeta. Y ese video está editado. Si notaron los cortes, no tenía secuencia totalmente. Eso es lo que por eso se los pongo para ver si ustedes están discerniendo. Discierne. Había una mujer que estaba ahí palera, rápido se ve. Porque ¿cómo es posible que de casualidad la levantan y se levanta una que estaba de como playera guinda, se levanta y le dice, corre, y empieza a correr? Es ilógico que alguien esté paralítico en silla de ruedas, va a correr a la primera. Sí, se puede hacer eso, pero así rápidamente, ¡fum! Y te vas corriendo. ¿Por qué editaban los videos? ¿Por qué los editan? Porque ellos nomás quieren presentar el momento clave, pero no le dan continuidad. ¿Por qué los editan? Y todo es rápido, rápido, rápido. Y claro, no negamos que una de esas fueron sanidades realmente de parte de Dios. ¿Se acuerda que leímos Mateo 7:21 en adelante la semana pasada? Que en aquel día no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Mateo 7:20 al 21 leímos el contexto y que habían 3 grupos de personas que no van a entrar en el reino de Dios en aquel día. ¿En qué día? En el día del juicio final. Va a haber 3 grupos de personas que no van a entrar. El primer grupo lo componen estos falsos profetas que si no se arrepienten y les llega la muerte, van en derechito al infierno, aunque hayan hecho sanidades. El segundo grupo corresponde a los cristianos que se decían ser cristianos, pero nunca nacieron de nuevo y les llegó la muerte y al infierno. Y venían a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Pero nunca nacieron de nuevo. Y el tercer grupo de personas fueron los impíos, la gente religiosa que está en una religión, ¿sí?, que no es salva y que le llegue la muerte, ellos van derechito al infierno y después al tribunal, al juicio del trono blanco. Y es aquí donde Jesús decía en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre. Tú tienes que, como cristiano, como creyente, tienes que estar segura de tu salvación. Si en verdad los frutos del Espíritu Santo están obrando en ti. Gálatas 5:19 en adelante. Los frutos del Espíritu Santo es todo lo contrario a la manera de vivir en que veníamos antes de ser cristianos. Eras grosero, borracho, parrandero, mujeriego, jugador, blasfemo, etcétera, etcétera. Los frutos del Espíritu Santo es todo lo contrario. Tiene que ir cambiando tu vida.
lo que hace tiempo hacías, el Espíritu Santo te tiene que ir guiando. Que cuando tú empieces con tus groserías y tus malas palabras, si está el Espíritu Santo dentro de ti, te va a redarguir y te va a hacer sentir mal, que ya no debes de decir esas palabras obscenas, que ya no debes estar hablando mal de la gente, criticando a la gente, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo nos va cambiando, nos va dirigiendo, nos va dirigiendo. Pero si en tu vida, que tú que dices que eres cristiano, eres cristiana, sigues así, una de dos. Cuando venga el Señor, se van a quedar en la tribulación. Y ahí en la tribulación va a ser la última oportunidad para que nazcan de nuevo, porque nunca habían nacido de nuevo. Los que se queden en la gran tribulación es que porque nunca habían nacido de nuevo. Y en la tribulación les darán la última oportunidad para que ahí se arrepientan, inviten a Cristo nuevamente, y ahí es donde verdaderamente van a nacer de nuevo, y eso les dará el valor, el poder de no marcarse, de rechazar la marca. Muy bien. Estos tres grupos de personas que acabo de mencionar se van a ver en el juicio del gran trono blanco. Y ahí estarán estos falsos profetas, porque lo leímos, si quiere vaya tantito ahí, Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La obediencia a su palabra, la santificación, apartarse del pecado, ser santos, obedecer la palabra de Dios. Y dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí en este video yo me pude dar cuenta que hay mucho palero dentro. Está como el otro payaso de Guatemala que puse el segundo video, porque es un payaso ese. Ese no es pastor, es un payaso. ¿Cómo es posible que va a estar haciendo show en medio de la iglesia y que porque tire la Biblia en el suelo? Los que se tiraron ahí, esos son los paleros. Sí sabe que es un palero, ¿verdad? La misma gente que está ahí. Oye, es que el Espíritu Santo es un Dios de orden, no de desorden. Pero miren cómo está esa gente. El último video que puse es un auditorio grandísimo de lujo. Y la gente que está ahí está engañada. No disciernen, están ciegos. ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. Al no leer la palabra de Dios, un cristiano va a caer tarde o temprano siendo engañado. Por eso se lo he dicho muchas veces, desde que te convertiste, ¿cuánto tiempo tienes ya leyendo la Biblia? El Nuevo Testamento deberías haber terminado ya, si ya tienes más de 3 meses. Y luego el Antiguo Testamento. La Biblia la tenemos que leer en un año entero. Primero el Nuevo Testamento para los recién convertidos, luego me voy al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso en un año, para que cuando en un año tú la leas, mira, vas a tener ya una noción que cuando estas cosas, nunca hemos visto en la Biblia ese show que hizo el segundo video. Los apóstoles nunca hicieron. Que sí es cierto que en el libro de los Hechos hubo una sanidad de un cojo que pedía dinero en la entrada del templo. Y llegó Pedro y le extendió la mano, como los que hacen en algunos lugares. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo
te lo doy en el nombre de Cristo, levántate. Y en ese momento el cojo se levantó y entró a danzar al templo junto con los apóstoles. Sí hay milagros de este tipo, no lo dudamos, pero de esos tantos milagros que presentaron aquí, son poquitos los que Dios hizo. Por eso les dice, pero si en tu nombre hicimos milagros. Estas personas piensan de que porque Dios los usa, una cosa que Dios nos use y Dios lo permita, y ellos piensan que por hacer ciertas sanidades y milagros, ellos piensan y están seguros de su salvación. Se sienten, los superungidos. No, ellos se les sube y piensan de que como solo a eso se dedican, es de todos los domingos, no hay predicación de palabra, no hay discipulados, pues la gente está engañada, piensan que al llegar a una iglesia de este tipo, piensan que ese es el evangelio, esa es la iglesia. Y así se la llevan. Todo el tiempo están con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Pero la palabra de Dios nunca es predicada. Y solo los que tienen verdaderamente el Espíritu Santo, discerniendo, estudiando, discipulándose, van creciendo, van agarrando la onda. Y cuando ellos vean este tipo de show, dirán, no, este no es de Dios, esto no es de Dios. Como el segundo video, que cayéndose en el piso como cucarachas fumigadas. ¿Cuándo? ¿Cuándo en el libro de los Hechos, en las cartas paulinas, se vio ese show en la iglesia primitiva? Nunca. Y no negamos que había avivamiento, que danzaban, se gozaban en la congregación. Eso sí, porque desde el Antiguo Testamento una cosa es gozarse con la presencia de Dios, en la alabanza, etcétera, etcétera. Pero ya este tipo de circos que traen, ya ahí están. El próximo domingo, al final, a ver si me da tiempo, voy a poner un video donde este payaso junto con otro payaso se ponen a hablar en lenguas y estar como que hablándose en lengua los dos y como que, oye, digo yo, qué bárbaro. Y la gente de ahí levantando sus manos pensando que es de Dios. Qué engañados viven. Y por eso tipo de show, circo, maroma y teatro que se han introducido en las iglesias, no hay salvación totalmente para esas personas que se congregan ahí. No nacen de nuevo. Y son los que se van a quedar en la gran tribulación. Y si les llega la muerte antes de la tribulación, van al infierno. Excepto que hay unos cuantos que sí aman a Dios. Y que tarde o temprano los va a sacar Dios de ahí. Cuando ellos escuchen esta prédica, porque así ha pasado, creyentes que de verdad aman a Dios, en el momento de que llegan a escuchar, ver estos videos, ellos disciernen y dicen, es cierto, tiene razón. Muy bien. Estamos con los falsos profetas y ya vimos que en el Antiguo Testamento, repito nuevamente, que Dios les daba la capacidad a ciertos hombres para predecir el futuro, para exhortar al pueblo de sus pecados, para que se volvieran a Jehová, pero también a través de ellos Dios hablaba para que ellos fueran consolados y confortados. Porque aparte de que Dios regañaba y exhortaba y reprendía, al final, cuando Dios miraba que había arrepentimiento en sus corazones, venía una palabra de confortación y de aliento. Porque yo tengo pensamientos para ti, de bien y no de mal. Si tú me buscares y me buscares de todo corazón, me hallarás, estaré contigo, etcétera, etcétera. Siempre Dios, después del regaño, venía la confortación, si ellos se arrepentían. Vemos que en el Nuevo Testamento hay profetas, sí hay profetas, pero ahora esos profetas del Nuevo Testamento
no son los que predicen el futuro. Como la semana pasada, que le dijeron a un muchacho, tú te vas a casar con aquella muchacha, y lo mandaron a llamar. O tú te vas, y que te diga alguien, mira, aquí Dios me está mostrando que tú te vas a casar con una muchacha de verde que está por allá. Y todas estas cosas que son predecir el futuro, porque eso se está refiriendo, eso es lo que ya no hay en el Nuevo Testamento, porque todo lo que tenía que hablar Dios ya quedó escrito, quedó plasmado. Si alguien quiere agregarle algo a la palabra de Dios, entonces que se lo pegue después de Apocalipsis. Que lo escriba y que se lo pegue a la Biblia, porque la profecía del futuro para los tiempos finales es el libro de Apocalipsis, y se lo dieron al apóstol Juan. Y ya no hay más profecías del futuro, ni del fin del tiempo, ni de los tiempos finales, por decirlo. Hace años escuché en internet que un profeta falso, que venía un juicio para República Dominicana, y que si no se arrepentían se iba a haber inundación y desastres, y llegó la fecha porque puso fecha y nada. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento son los que te van a decir una palabra, los que te van a dedicar una palabra, los que van a predicar de parte de Dios, pero ahora de lo que ya está plasmado en la Biblia. No existen nuevas revelaciones. No existen nuevas revelaciones, porque ya todo está revelado. Por eso el libro de Apocalipsis en el griego es revelación. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis en el original griego, revelación, y significa correr el velo. Como cuando destapan una obra y un cuadrito y corren el velo y presentan que ya lleva 100 presentaciones, una obra de teatro o una obra en sí de un edificio, etcétera, etcétera. Le corren el velo para ver la placa. Eso significa Dios con el Espíritu Santo nos corre el velo para poder ver qué hay allá después del velo, y podamos ver con los ojos espirituales, etcétera, etcétera, qué es lo que viene para el mundo. Por eso, con el Espíritu Santo, ya en tu vida, tú cuando vienes a Apocalipsis, empiezas a ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que viene. Eso significa, no hay nuevas revelaciones. De que Dios me reveló esto. Como muchos falsos profetas que sacan, el que no se congregue en domingo, todo cristiano que no llegue el domingo a la congregación tiene la marca de la bestia. O los adventistas, que los que no se congreguen en sábado también tienen la marca de la bestia. Ay, Dios mío, qué errados de doctrinas están. Cuando la marca de la bestia en Apocalipsis es una marca literal, física y literal, que viene, que con el avance de la tecnología es un chip en la mano derecha o en la frente, después del rapto de la iglesia, los 3 años y medio. Y ese es otro estudio, que el que no tenga ese microchip no va a poder comprar, ni vender, ni hacer nada, ni pagar luz, ni internet, ni recargas, nada, para los que se queden. Por eso no se quede en la tribulación. Va a estar feísimo, duro. Y los que reciban la marca sí van a poder seguir viviendo normal, pero por un breve tiempo, por unos meses. Porque al recibir la marca, ellos van a entrar al nuevo orden mundial, al nuevo sistema que viene. Y es ahí donde van a poder seguir viviendo unos cuantos meses más, pero por tsunamis, terremotos, va a ir muriendo. Aún esa gente que recibió la marca va a morir. Y al final, en la segunda venida de Cristo, con la palabra que sale de su boca, a todos los que recibieron la marca, el Señor Jesús los va a matar. Con la espada que sale de su boca. La espada es la palabra. Una palabra va a decir Señor Jesús, ¡fum! Van a caer muertos todos aquellos que recibieron la marca de la bestia y al infierno. Otro día lo estudiamos más ampliamente. Entonces, los profetas, mire, son aquellas personas que iban a predicar
anunciar, hablar de parte de Dios. Ese es el profeta del Nuevo Testamento. Y eso lo deberíamos tener todos, porque a todos se nos ha dado el Espíritu Santo para poder hablar. Mire, vaya a Joel. Era una profecía que estaba en el libro de Joel. Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2. ...28 y 29. Joel, capítulo 2, 28 y 29. Joel, el profeta, un profeta menor, dice así, Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu, está con E mayúscula, quiere decir Espíritu Santo, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto era una profecía que venía para el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2:17, vaya a ir rápidamente, este pasaje lo vuelve a mencionar acá, versículo 16, dice así, Hechos 2:16 al 17, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, aquí está hablando Pedro, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro está hablando aquí en el momento que se derrama el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y les está explicando a todos los que están presentes ahí, porque ellos empezaron a hablar en otros idiomas, en otros dialectos, para que todos entendieran el mensaje que se estaba dando. ¿Y qué es lo que la gente empezó a decir? Al escuchar a los apóstoles que empezaron a hablar en lenguas, la gente dijo, no, estos están ebrios, están borrachos. Y entonces Pedro dice, no estamos borrachos. Esto es lo que se está cumpliendo ahorita, lo que dijo el profeta Joel. Se está cumpliendo ahorita, que ustedes nos escucharon hablar en otras lenguas, eran dialectos, porque habían de diferentes lugares para que entendieran. Haga de cuenta que el tiempo ahorita gringo, mexicano, francés, brasileño, y yo estoy hablando acá y el brasileño me está escuchando en portugués y el francés en su idioma y así consecutivamente. Y Pedro estaba hablando en su idioma, pero el Espíritu Santo hizo la obra de que todos escucharan en su propio idioma. Es como que si alguien, un predicador chino, esté hablando en chino y el Espíritu Santo en nuestros oídos estamos escuchando en nuestro idioma. Eso es lo que pasó en el libro de los Hechos. Entonces, Pedro les dice no. Y es aquí donde vemos de que profetizarían y profetizarán vuestras hijas y vuestras hijas y hasta las siervas. Está hablando de todo. ¿Quiénes son estas personas? Hijos, hijas, siervas, etcétera, etcétera. Está hablando de todos los cristianos que reciban a Cristo y que ya hayan nacido de nuevo. A eso se está refiriendo. Profetizarán, hablarán de mi parte. ¿Pero qué? ¿Nuevas revelaciones? ¿Predecir el futuro? No, la palabra de Dios. Usted tiene que profetizar, hablar, predicar la palabra de Dios, de lo que está escrito. Y estos falsos profetas siempre están sacando nuevas revelaciones, que Dios me reveló, que Dios me mostró, etcétera, etcétera, cuando ya no tienen sustento bíblico. Entonces, ¿hay profetas en el Nuevo Testamento? Sí. Y aparte, el don de profecía. El don de profecía, lo vimos en Corintios 14, es para consolación, exhortación y edificación, que es otra manera de hablar de parte de Dios. Dice Corintios 14, ¿se acuerda? Para consolación, edificación y exhortación. 3 tipos es la palabra de Dios. Miren, y es ahí donde vemos que muchos no entienden de que es para edificación, exhortación y consolación.
La exhortación es cuando Dios habla y reprende, exhorta al pueblo. La consolación es cuando Dios nos consuela, nos abraza, nos apapacha, ¿verdad? Y edificación es que para que edificar es levantar, para que nuestra vida crezca. Edificar sus vidas es para que ustedes aprendan, crezcan como cristianos y no sean niños todo el tiempo. De esas tres maneras es el don de profecía. Lo vimos, es muy diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar y aclarar. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan qué dijo Pablo en 1 Corintios 14? Lo leímos. Prefiero 1000 veces que profeticéis que hablar en lengua. Porque prefiero que profeticen, que hablen, que prediquen, está diciendo Pablo, a que quieran hablar en lenguas. Y no estamos en contra. Creemos en los dones. Creemos en los 9 dones del Espíritu Santo. Creemos en el don de lengua. Claro. Pero ese es el problema, que se ha hecho un relajo también con los dones. Ahí estaba hablando en lenguas este falso profeta. ¿Lo escucharon? Está el niño, él está hablando en lengua. Oye, si dice la Biblia en Corintios 14 que el que habla en lenguas, pero debe haber intérprete, y si no, cállese. Y si no hay intérprete, hable para sí mismo. Cuando ustedes reciban algún don o reciban el don de lenguas, pueden hablar. Y si nadie se levantó a interpretar, porque alguien en la alabanza, en la adoración, puede levantarse, el Espíritu Santo lo toma y hablar en lenguas. Y el que está hablando no supo nada, no entendió. Pero va a haber otro que viene el Espíritu Santo y le va a interpretar, le va a decir qué es lo que quiso decir. Entonces, así dice el Señor. Y empieza a hablar de parte de Dios. Ese es el intérprete. Pero el que está hablando en lenguas, si ve que no hubo nadie, entonces cállese. Si tengo ese impulso de seguir hablando, ya hable para sí mismo, en voz bajita, quedito. Puedes estar orando en lenguas, no te vamos a prohibir. Mientras no sea para vanagloriarte, mofarte, jactarte, que me vean que yo soy el espiritual y que hablo en lenguas, etcétera, etcétera. Yo 2 veces he hablado en lenguas. 2 veces hasta ahorita. Una en la calle que venía en la moto y otra hace años. Mi hijo, aquí está testigo, él me escuchó, yo ni siquiera me estaba dando cuenta. Viene y le dice mi hijo a mi esposa, mi papá estaba, porque estaba llorando en ese momento. Yo ni me di cuenta. Y el hecho, porque yo hablé en ese tiempo, dije, no, y aquí en adelante voy a andar hablando. No. O sea, eso es el Espíritu Santo. No es a la hora que yo quiera, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Vamos a verlo más adelante. Entonces, el profeta del Nuevo Testamento es el que habla de parte de Dios, predica la palabra, etcétera, etcétera, conforme. Nada de predecir el futuro. Nada de que Dios me dice, Dios me muestra un arroyo, Dios me dice que te va a hacer rico, Dios me muestra, etcétera, etcétera. No. Como les conté la semana pasada este testimonio, que ese falso profeta le dijo a un hermano, tú eres empresario, a ver ven, tú eres empresario. Y dice que no. Ahí comenzó mal. Tú eres empresario. Y el hermano le dijo, no. Pues me dice Dios que vas a ser empresario. Y a su hijo le dice, tú vas a ser salmista para las naciones. En ese mismo evento, a otro hermano le dijo, tú vas a recibir 20,000 pesos dentro de 3 días. Y no se cumplió. Nada. Ni empresaria, ni 20,000 pesos recibió este hermano. Cuando en Deuteronomio, ¿se acuerda? Deuteronomio 18, 20 al 22, dijo esas palabras Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 18, 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar
palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si te dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no le tengan temor de él. Aquí está cómo reconocer. Mire, para que podamos discernir a un falso profeta, tenemos que saber qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Cómo era el profeta del Antiguo Testamento? Entonces, de acuerdo a esto, la clave está en el versículo 22. Si no se cumple todo lo que el profeta habló, entonces no ha hablado de parte mía. Un profeta de Dios, verdaderamente, como los profetas del Antiguo Testamento, todo se tenía que cumplir al 100%. No era de 90%, ni de 99%, ni 99.9%. Era 100% que se tenía que cumplir porque Jehová había hablado. Entonces, ahí nos damos cuenta que cuando empiezan a profetizar y no se cumplen, es un falso. Pero en algunos puntos sí le atinó, sí habló, me dijo algo que era de verdad de mi vida. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Ok, entonces, vemos que los profetas, vuelvo a repetir, declaran la palabra de Dios. Muy bien. El último profeta, para ir avanzando, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era parte, estaba entre, ya para pasar al Nuevo Testamento, están los evangelios, pero Juan el Bautista fue el último profeta. Él sí fue el último. ¿Por qué decimos que fue el último profeta? Y sí profeta, porque estaba anunciando el futuro. Estaba anunciando que venía ¿quién? El Mesías. Dice en Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, anótelo para que avancemos, Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y temible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías estaba hablando de Juan el Bautista, pero en el sentido que usa, yo envío al profeta Elías, no es que iba a venir Elías nuevamente, sino que Juan el Bautista iba a tener el mismo espíritu, la forma de hablar de parte de Dios que Elías. Porque Juan el Bautista tenía un celo por la palabra de Dios que los reprendía. Y les dijo a los fariseos, víboras. Y los reprendió. Den frutos dignos de arrepentimiento. Y su predicación de Juan el Bautista era anunciar al que venía. Juan el Bautista sí estaba prediciendo el futuro. ¿Qué cosa? La venida del Mesías. Y es por eso de que en Lucas 7, 24, 28, vaya ahí, Lucas 7, 24 al 28, el mismo Señor Jesús confirma lo que está hablando Malaquías, para que vean cómo se trazan las escrituras. Lucas 7, 24 al 28, dice, aquí está hablando el Señor Jesús. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Pregunta Jesús, está preguntando. Sí, ahí está. El mismo Señor confirma que Juan el Bautista sí era un profeta. Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Miren, versículo 27. El Señor Jesús está citando Malaquías 4, 5, 6. El mismo Señor Jesús trazaba su predicación, trazaba sus mensajes con los libros del Antiguo Testamento. O sea que el mismo Señor Jesús está confirmando que Juan era un profeta, y más que un profeta. ¿Por qué? Porque estaba prediciendo. Era lo último. Juan el Bautista era el último profeta que iba a predecir la venida del Mesías. Era el futuro, y hasta ahí. Después de Juan el Bautista ya no iba a haber más profetas que anunciaran el futuro, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces vemos que Juan el Bautista fue el último profeta, pero también después de Juan vino el Señor Jesús, que fue un verdadero profeta. Jesús, siendo Dios en la carne, también era un profeta del Padre, de Dios. Vaya la redundancia. Deuteronomio 18, 15 al 18. Deuteronomio capítulo 18, 15 al 18. Aquí Moisés le está diciendo al pueblo, Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Mire cómo inicia en este versículo Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír a la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mande. Ok, miren, ¿cómo corrobora esto? En Juan 1:45, Juan 1:45, para que vea que el Nuevo Testamento confirma, dice así. Juan 1:45, anótelo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea que Felipe le cuenta a Natanael que habían hallado a quien de quien Moisés había hablado, que vendría como un profeta. En Hechos 3:22, anote. Hechos 3:22. Volvemos para que vea cómo la misma Biblia se interpreta sola. Porque Moisés dijo, aquí está hablando otra vez los apóstoles. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Aquí está, profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Ok, nuevamente en Hechos se confirma que el que habló Moisés se refería a Jesús, que vendría como un profeta. ¿Y por qué como un profeta vendría Jesús? Porque él lo que vino a hablar de anunciar cosas del futuro, simplemente Jesús empezó a decir que mi doctrina no es mía, es del Padre Celestial. Jesús, en primer lugar, venía a hablar de parte del Padre. En esto lo decía en Juan 7:6. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, hablaba Jesús. O sea, Jesús estaba hablando de parte del Padre. También les enseñó que las palabras que me diste les he dado. Ahí está confirmando que las palabras que me diste, todo lo que hablaba, lo que predicaba el Señor Jesús, era recibido de parte del Padre. Venía del Padre. Juan 17:8. Por lo tanto, Jesús, aquí vemos que claramente cumplió el papel de profeta. Por ejemplo, Jesús le predijo el futuro a sus discípulos desde que cuando comenzó a declarar Jesús a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos,
de principales sacerdotes y de los escribas, iba a ser muerto. O sea, Jesús estaba prediciendo el futuro y le decía a sus discípulos, miren, yo voy a morir y esto va a pasar. Y vemos que se cumplió tal y lo que les había dicho a sus discípulos. Todo lo que Jesús predicaba y les decía a sus discípulos, esto va a pasar, esto viene, yo voy a ir y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, pero morirá, pero al tercer día resucitará. Era el futuro que venía y se cumplió. Y así todo lo que predicó Jesús se cumplió en su vida, todo lo que iba a pasar, porque era un profeta de parte del Padre, de Dios en sí. Cuando Moisés, ahí donde leímos de Deuteronomio 18, que les dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, estaba hablando de Jesús, ya dijimos. Cuando dice profeta, es decir, uno que habla la palabra de Dios. Vamos a estar un poquito a desgranar el versículo 15. Profeta es decir, uno que habla las palabras de Dios. Jesús venía a hablar de parte del Padre. De en medio de ti, es decir, verdaderamente humano. De tus hermanos, estaba explicando el versículo 15. De tus hermanos, es decir, un israelita, que Jesús tenía que ser judío. En medio de ti, como venía como un ser humano. Como yo, cuando Moisés dice en el versículo 15, como yo, o sea, es decir, como Moisés en el sentido de haber sido levantado por Dios. Moisés fue levantado por Dios. Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Así Dios envió a Jesús para sacar de la esclavitud, del pecado, a todos nosotros. Y pondré mis palabras en su boca. Esto ya lo habla el versículo 18. La plena inspiración del Espíritu Santo, porque Jesús, el que estaba dentro de Jesús era el Padre, el Espíritu Santo. Y les hablaba todo lo que yo le mandara en plena revelación de la palabra de Dios. Muy bien. Versículo 10, ahí en el 18, versículo 19. Y todos tienen la responsabilidad de oírle y obedecerle. O sea que, así como el Padre envía a Jesús, nosotros tenemos la responsabilidad de oírle y obedecerle. ¿Cómo le oímos? En la predicación, cuando tú lees, etcétera, etcétera. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas a todos. Y más a los que se les dio más, y más a los que se congregaron, y más a los que se discipulaban todavía, pero nunca nacieron de nuevo. Es la palabra de Dios. Si tú te discipulas, estás en comunión, tienes una relación diaria, personal, mira, vas a nacer de nuevo. Alguien que ya nació de nuevo, alguien que ya tiene morando el Espíritu Santo, es aquella persona que tiene un fuego en su corazón, que quiere estar en la palabra de Dios, que quiere estar escuchando prédicas, que quiere estar viendo predicaciones en la tele, que le gusta estar compartiendo todos los días postales en Facebook, en WhatsApp, por donde quiera. Ellos están lanzando mensajes, palabras, versículos. Ellos son los que vemos realmente que han nacido de nuevo. Que no hay ni quien los pare. Y ahí es donde vemos los frutos del nuevo nacimiento. Aquellas personas que tienen ese fuego. Y las que no, están muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente y son rebeldes. No quieren obedecer lo que se les enseña aquí. ¿Y qué chascos se van a llevar en aquel día? Bueno. Ok. Vemos que el último profeta, Juan el Bautista, luego el Señor Jesucristo. Y vamos a entrar ahorita cómo identificar un falso y a un verdadero profeta. Cómo identificar a un falso profeta y cómo identificar a un verdadero profeta. En Deuteronomio 18, 20 al 22, ya vimos
¿Cómo se iba a identificar un falso profeta? Lo leímos hace ratito. ¿Cómo identificar si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que no ha hablado con presunción? La habló el tal profeta, no tengan temor de él. No tengan temor de él, porque venían, o hoy en día, esos falsos profetas vienen a predecir el futuro, a enjuiciar a las personas, etcétera, etcétera, que si no te arrepientes, que si no haces esto, que si no le das a Dios tu dinero, ese es otro tema, pero ellos hacen mercadería, etcétera, etcétera, y porque al ver que no todos responden a su predicción, a su forma que ellos hablan, entonces enjuician a las personas, a los creyentes. Y una cosa es decirle la verdad. Sí, eres un rebelde, no quieres obedecer a Dios, es cierto. Pero también hay que tener cuidado cuando estas personas hablan. Por eso dicen, no tengan temor de él. Si viene uno de estos tipos y te viene a decir, juicio vendrá a tu vida, y etcétera, etcétera. Pero si en muchas cosas ha quedado mal y no se ha cumplido, entonces menos voy a tener temor de él. Un verdadero profeta, ya lo dije, se tiene que cumplir todas sus predicciones, todo lo que le dice a la gente, como aquel testimonio que les conté la semana pasada de que a un muchacho viene y le dice a un muchacho específicamente, si tú firmas el contrato con esa disquera vas a morir. Pues no firmó porque pues tuvo miedo, etcétera, etcétera. Viene otro y sí firma y que se muere. A veces se cumplió. No. La profecía debió haber sido así. Si alguien firma contrato con esta disquera, el primero que firme va a morir. Ahí sí podríamos decir. Y así muchas cosas están estos siempre hablando, etcétera. Y vamos a ver cómo igual que Satanás, siempre tiran el anzuelo, a ver qué pescan, a ver si le pego a esta señora que está pasando y llega y que le diga, no, tú estás divorciándote. Es cierto, ¿y cómo lo supo? No, eso es profeta de Dios. Sí le atinó, son adivinos. Y empiezan a tirar, yo lo he visto en esos eventos, hacen llamar a las personas y le empiezan a profetar a uno, a otro y a otro y a otro. El chiste, a ver qué pescan. Con algo que le atinen, dirá, ya los engañamos. Muy bien, ¿cómo identificar un falso? Cuando no se cumple todo lo que ha dicho. Se tiene que cumplir 100%. Por ejemplo, vamos ahí en Hechos 11, 27, 28. Muévase rápido y si no anote. Hechos capítulo 11, versículo 27. Hechos 11, 27, 28. En aquellos días, unos profetas, aquí están prediciendo el futuro. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, uno de los profetas llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Miren, aquí se está hablando de parte de Dios y por el Espíritu porque está con E mayúscula. Daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí está, la cual se cumplió en tiempo de Claudio. ¿Por qué se cumplió? Porque venía de parte de Dios. Dice aquí, daba a entender por el Espíritu. Es ahí donde vemos la diferencia entre un falso y un verdadero, que lo que predice se tiene que cumplir. Y como este profeta, que dice en aquellos días unos profetas, se cumplió en el tiempo de Claudio. Muy bien. Miren, otro ejemplo de cómo un verdadero profeta es de Dios. Otro ejemplo, el Señor Jesús, que era también era profeta, ¿qué acaso no le profetizó y no le dijo la verdad a la mujer samaritana? Miren, ahí en Juan capítulo 4, vaya ahí, tenemos que ver muchas citas bíblicas para poner bases
y este estudio quede claro, y espero que muchos hermanos que estén en las iglesias algún día abran los ojos, que estén en esas iglesias donde se han metido estos lobos rapaces. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Claramente la mujer reconoce a Jesús, me parece que tú eres profeta, porque ella sabía que los profetas del Antiguo Testamento hablaban la verdad y todo se tenía que cumplir. Y aquí el Señor Jesús le dijo, porque 5 maridos has tenido. Mire, el Señor Jesús le atinó, y no es que le haya atinado, porque era Dios en la carne. Él era omnisciente, todo lo sabía. Sabía muy bien Dios que esta mujer tenía 5 maridos, ya llevaba 5 maridos la chulis, y el sexto era su amante también, su querido, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Y le dice el Señor, Jesús, es cierto, 5 has tenido, más el que tienes ahorita es el sexto. Mujer, ya llevas 6 maridos. Esa mujer andaba buscando el amor en los hombres, hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre, tenía un vacío en su corazón, hasta que se encontró con Jesús ese día, ella se convierte. Tendría que leer todo el capítulo. Ella cree, va a avisar a los demás, vienen, escuchan a Jesús, y muchos creyeron en Jesús y se convirtieron en ese momento. Pero le dijo, me parece que tú eres profeta. La mujer estaba diciendo la verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Que un profeta tiene que cumplirse, tiene que decir la verdad. Otro ejemplo, 2 Samuel, capítulo 12. Ustedes ya saben qué pasó en 2 Samuel, capítulo 12 y 11. Rápidamente, no nos da tiempo, pero voy a resumir. El capítulo 11 y 12 de 2 de Samuel habla del pecado de Betsabé con David, de David con Betsabé. ¿Ok? Usted ya conoce esa historia, cuando cae el rey David en fornicación y adulterio, y todavía manda a matar al marido de Betsabé, a Urías. Ok. Cuando pasa esto, el profeta Natán, aquí estamos viendo un profeta de Dios, Natán. Este profeta Natán, si leemos 2 Samuel capítulo 12, versículo 14 y 15, le dice al rey David lo que vendría, lo que iba a suceder por causa de su pecado. El juicio de Dios que vendría al rey David por causa de su pecado, y era un profeta de Dios. 2 Samuel capítulo 12. Ya vemos que tiene que leer, por favor, cuando yo le diga, lean, eso lo lean en la tarde para que entienda. Todo el capítulo 12 del versículo 1 es donde dice el versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Y le empieza bien el profeta Natán al rey David, pero ¿quién lo envió? Jehová. Ok. Y empieza el profeta, lea conmigo. Versículo 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, él uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Bueno, la cosa, dice el versículo 4, y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Viene el profeta Natán y reprende a David por su pecado
Y le cuenta esto, lo que acabamos de ver, cómo se expresa, cómo lo ilustra el profeta, ¿sí? Que lo ilustra con unas ovejas y etcétera, etcétera. Pero lo que vemos que el profeta, dice el versículo 14, vayamos ahí para avanzar, versículo 14 y 15, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí está la profecía de parte de Dios y del verdadero profeta. Y se tuvo que cumplir. Y Natán se volvió a casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y vemos que David se puso a ayunar, etcétera, etcétera. Y en el versículo 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuando más se afligía si le decimos que el niño ha muerto. Sus siervos estaban preocupados. Oiga, si le decimos al rey David que murió, capaz que se nos deprime o se nos desmaye o le dé el soponcio. Y no querían decirle nada, pero David se dio cuenta. Pero lo que voy, de que se cumplió tal al 100% la palabra que venía de parte de Jehová. Se tuvo que cumplir. Esos son nuestros ejemplos. ¿Por qué estoy citando estos versículos? Para que veamos los ejemplos de los verdaderos profetas, que cuando vienen de parte de Dios se tiene que cumplir al 100% todo. Y aquí vemos claramente que se cumplió la palabra de Dios. Muy bien. Estos profetas de hoy en día tienen, en vez de ser profetas, ellos tienen un espíritu, póngame atención, ellos tienen un espíritu de adivinación. ¿Qué quiero decir? Tienen un demonio. Los que ya no se arrepienten y solo se dedican a esto. Cuando hablamos de espíritus en la Biblia con E minúscula, se refiere siempre a los demonios. Cuando hablamos espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Mire, vamos a ver un ejemplo. Vaya ahí a Hechos 16, capítulo 16, versículo 16 al 19. Va a ver este ejemplo. Hechos, capítulo 16. 16 del versículo, Hechos 16, versículo 16 en adelante al 19. Dice así. Aquí está hablando los apóstoles, ¿no? Dice aquí, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, gritaba, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y claro, aparentemente esta mujer que tenía espíritu de adivinación estaba diciendo algo que era cierto, era verdad. Que Pablo y los apóstoles, los que iban ahí, eran siervos del Dios Altísimo. No estaba mintiendo. Pero miren, sigamos leyendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Pero esto lo hacía por muchos días, siempre hacía lo mismo. Por eso yo les dije ese rato, que estos falsos profetas se dedican siempre a hacer lo mismo, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Nunca hay otro mensaje, nunca hay un mensaje de salvación. Siempre se dedican a hacer lo mismo. Y esta muchacha que tenía este espíritu, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta muchacha pues, estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación. Y ahorita vamos a ver lo demás. Porque ciertamente hablaba y decía cosas ciertas,
Pero Pablo, con el discernimiento espiritual que tenía, sabía que cuando lo hacía hecho, ya les había cansado la paciencia, estar gritando, escuchándola gritando por varios días y seguido. Y esto no, Pablo discernió, no, esto no es de Dios. Una vez el pastor Armando estaba predicando en una iglesia y había una mujer que él estaba predicando. Y cualquier palabra que terminaba, había una señora, amén, amén, amén. Y así se la pasó. Tanto que cuando ya viene el pastor con el discernimiento, viene y ya le había cansado también como a Pablo. Y cuando le escucha a esta señora así, viene y lo reprende. En el nombre de Jesús te callas. Y ¡fum! Tuvo que reprender un espíritu de religiosidad. O sea, una cosa es que nos llega el rema de la palabra y decimos, amén, gloria a Dios, pero no cada 5 minutos y cada vez que termino una frase está repitiendo. Es molesto, es lo que le pasó a Pablo, ya estaba ya tan molesto eso que ella repetía y decía, y Pablo dice, no, esto no es de Dios. Y lo mismo pasa así. Y he visto en unas iglesias que pasa esto, pero ¿por qué? Porque no son enseñados, no están ordenados. Al no predicar, al no discipular, la gente no aprende, no entiende cómo se debe uno comportar en la iglesia. Bueno, entonces vemos que por este espíritu de adivinación nos damos cuenta que hay personas que ellos le atinan, estos falsos profetas le atinan, son adivinos. Como cuando jugamos a la adivinanza, ¿no? Y que si tú adivinas ya ganaste, etcétera, etcétera. Bueno, algo así. Pero vemos que así son estos profetas, falsos profetas que tienen un espíritu de adivinación porque en cierta parte adivinan, dizque le profetizan a ciertas personas. Pero ¿saben qué? Todo lo demás, no. En parte sí y en parte no. Y es ahí donde vemos que si todo lo demás no es verdad, no es un verdadero profeta. Mire, y es aquí donde entendemos que Satanás está atrás de todo esto. Ellos no se dan cuenta que son manipulados por Satanás. Mire, vamos a ver unos ejemplos. Para terminar esto que leímos, ¿qué es lo que le pasó aquí a Pablo y a Silas? Por esta muchacha y por sus amos que pues la tenían trabajando y ella al estar adivinando y es cierto y prediciéndole a la gente el futuro, porque eso es lo que hacía, predecir el futuro a esta muchacha, etcétera, etcétera, pues dejaba buenas ganancias a sus amos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron? Cuando salió el demonio de ella, se acabó el negocio. Pues ¿quién iban a adivinar? Es que Satanás en parte sabe tu vida, sabe nuestra vida, pero no sabe todo. Es más, Satanás conoce la palabra, conoce la Biblia. Es que el diablo no es ateo. Satanás es muy astuto. Conoce, pero no conoce todo porque él no es omnisciente, no lo sabe todo, no es un Dios. Mire, por eso Pablo y Silas, ¿se acuerda que esto hablamos? Que ¿dónde llegaron a parar? A la cárcel. Y les pusieron un cepo en sus pies. Y que de repente vino un ángel y abrió la cárcel. Y tanto el carcelero se preocupó. ¿Se acuerdan? Nada más le estoy resumiendo. Que se acordó de que estaba preocupado porque le habían encargado y con su vida iba a pagar si estos se escapaban. Y es ahí donde le dijeron, cálmate, aquí estamos todos, nadie se ha ido, le contestaron. Cuando él creyó que lo que vio ese evento, que vinieron ángeles a abrir la cárcel, ahí es donde creyó este carcelero y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestaron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, eso es el contexto del versículo. Pero vamos a ver que estos falsos profetas, miren, por una cosa se puede cumplir lo que ellos dicen,
Pero de acuerdo, póngame atención en esto, de acuerdo en sus formas de trabajar, de predicar, de servir supuestamente, va en contra de la palabra de Dios. Va en contra, ahorita lo voy a explicar. Dice en Deuteronomio 13:5, vaya ahí, repita. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. 13, son un montón de citas bíblicas que tenemos que ver. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, como estas falsas sanidades, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios y con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Ok, dice Dios, aunque lo que te haya dicho ese profeta, la señal o prodigio que se haya hecho, y si se cumplió, ok, vamos a la otra parte. ¿Pero qué estaba haciendo estos falsos profetas? Poner en rebelión al pueblo, ir en contra de Jehová, porque lo dijo aquí, que vamos en poses de dioses ajenos. O sea que por una parte están adivinando, le están acertando, pero por otro lado, les están enseñando que vayan en pos de dioses ajenos. Aquí se está refiriendo tras los ídolos. Que el falso profeta le iba a decir al pueblo que podrían adorar a otros dioses falsos. Y eso iba en contra de la palabra de Dios, porque pues Dios se había prohibido desde Éxodo 24 que no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría, los ídolos, vírgenes, santos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sabemos que aquí hay una contradicción de que por una parte lo que él predijo, lo que él dijo o señaló, prodijo, se cumplió, pero a la vez está yendo en contra de los mandamientos de Dios. Está guiando al pueblo en contra de los mandamientos de Dios. Y es aquí donde no es así. Y dijo, el profeta muera. Mire, veamos un ejemplo para que me entienda. Jeremías 23:13. Jeremías 23, capítulo 23, versículo 13. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Aquí está. ¿Qué es lo que hacían los falsos profetas? Profetizaban en nombre de otros dioses. Es lo que está diciendo Deuteronomio. Vamos en pos de dioses ajenos, detrás. Lo voy a leer en lenguaje sencillo. Dice aquí. En Samaria he visto las cosas más repugnantes. Los profetas predican en nombre del Dios Baal, y está con D minúscula, del Dios Baal, y hacen que mi pueblo me abandone. O sea que estos falsos profetas, aunque ciertas cosas se cumplen, aunque ciertos señales y prodigios, o sanidad, las señales y prodigios vamos a decirle las sanidades, ¿sí? Estos, por una parte, se cumplen ciertas cosas, porque no se van a cumplir todas, pero por otro lado, van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Para entender un poquito, mire, vamos a ver unos ejemplos. Es que Satanás es muy astuto. Mire, si estos falsos profetas, ¿qué es lo que pasa con ellos? Dicen verdades a medias. A medias. El Señor Jesús, cuando le habla a la mujer samaritana, no le dijo las cosas a medias. Le dijo, 5 maridos tienes y el que ahora está ahí tampoco es tu marido. Le dijo la verdad, por eso la mujer se quedó así. Ah, caray,
me parece que tú eres profeta. Porque le dijo toda la verdad. Miren, ¿cómo juega Satanás? Vamos a ver un ejemplo, Mateo 3. Vaya a Mateo capítulo 4, perdón, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 3. Vamos, aquí es la tentación de Jesús, pero se va a dar cuenta de aquí es que cómo es que se relaciona con los falsos profetas. Tiene que leer el contexto, pero vamos al versículo 3. Y vino el tentador, ¿quién? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Rápidamente Jesús le contesta, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le pide, a ver si tú eres Jesús, eres el enviado, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo pudo haber dicho y hecho, lo pudo haber hecho porque era Dios. Pero miren, Jesús le responde con la Biblia. Esto que acaba de decir, escrito está en Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 y dice así, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de comida física literal para alimentar tu estómago. Hay otro alimento que necesitamos, que es el alimento espiritual. O sea, no es solo de estar comiendo en esta vida comida y comida y comida. No, Jesús dijo, hay otro alimento, es toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, la predicación, las prédicas, etcétera, la Biblia. Cuando tú vienes a la isla, estás comiendo, vienes a leer la Biblia, estás comiendo palabra, estás alimentándote a tu espíritu, estás alimentándote, recibiendo el otro alimento. Entonces vemos que Jesús le cita y le dice, pero Jesús ¿qué hace? Cita la Biblia y le cita Deuteronomio 8:3. Pero miren, cómo es de astuto el diablo. Dice el versículo 6. Leamos todo. 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Miren, aquí está el diablo citando la Biblia. Aquí el diablo le está citando la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es lo que le estaba citando? Satanás, es que Satanás conoce la palabra. Le estaba citando a Jesús el Salmo 91. Si lo quiere buscar rápidamente, dice así el Salmo 91, versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, Satanás le cita la Biblia, pero Jesús en el versículo 7 le vuelve a replicar. O sea, ¿qué es lo que hacía Satanás? Citarle la Biblia a Jesús, pero ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás? Le citaba la Biblia a medias. Y Jesús le dice, a ver Satanás, cuando me cites la Biblia, cítamela completa. No me la enseñes a medias. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Enseñar a medias. Miren, cuando Satanás le dice que se aviente del pináculo, el versículo 6, y échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropeces con tu pie en piedra. Jesús le replica otra vez con la palabra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? De que el diablo siempre va a citar la Biblia a medias, 50% verdad y 50% falso. ¿Y no acaso es lo que hace Satanás con las religiones? Con los testigos, con los mormones, adventistas, luz del mundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué entendemos y nos damos cuenta que ellos dicen solamente una parte de la verdad? Como los testigos de Jehová,
que te hablan en su atalaya y sus revistas que ellos dan, un 80%, y lo demás ya no es verdad. Y todas las religiones dicen tener la verdad. Parece que no hubiera una verdad absoluta, todas son verdad, se le llama verdades relativas. No, pues los católicos, no, nosotros somos la verdad. Esta es la iglesia verdadera de Cristo. El Papa dice que si el que no regresa a Roma o al catolicismo no van a salvarse. Los testigos dicen que ellos son la verdad, que ellos son los escogidos de Jehová, por citar Isaías 43:10. Los mormones, que José Smith se le apareció un ángel morón y que le dio unas nuevas tablas y nuevos mandamientos y sacan el libro del Mormón. Y que la iglesia adventista, que se basa por una predicación, una falsa profeta también, Elena de White, una falsa profeta que predijo la venida de Jesús en su segunda venida en el año de 1914 aproximadamente, y no se cumplió. Lo que ella dijo que Jesús regresaría en el 1914 y no se cumplió. Y de acuerdo a las profecías, a todo lo que ella que escribió en un libro, de ahí se basan los adventistas, más la Biblia. Pero, por ejemplo, la iglesia adventista quiere estar bajo la gracia y bajo la ley. Por eso guardan el sábado, porque están con la ley y quieren la gracia, y no se puede. O es la gracia o es la ley, dice Santiago. Pero bueno, entonces es ahí donde vemos que Satanás, su mejor arma es las religiones. Es donde engaña. ¿Por qué? Por eso las religiones te dicen cierta verdad. Pero repito, con un 80% y nada más con un 20%, nada más con un 10%, un 5%, 2%, 1.5% de mentira, ya no es bíblico. Tiene que ser siempre 100% la verdad. Tenemos que predicar la palabra totalmente al 100% con la verdad. Vemos que así como Satanás estaba jugando, por decirlo así, con Jesús, que le decía y Jesús le contestaba con un versículo. Satanás le volvía a citar otro versículo y Jesús le replicaba, y así estaba. Es que así es donde vemos que así juegan esos falsos profetas. Te dicen la verdad, porque Satanás estaba diciendo cierta verdad en el momento que le citaba un pasaje, un versículo a Jesús, le estaba citando la Biblia y era verdad. ¿Me entienden? Que así estos falsos profetas trabajan. Te van a decir ciertas cosas de tu vida. Siempre una parte. O cuando ¿por qué? A ver, ¿por qué no suben un nuevo video para darle seguimiento? Eso es lo que yo exijo. A ver, que me pongan el video donde ya esas personas que fueron levantadas de silla de rueda vayan a sus casas, fílmenla y a ver qué pasó. A ver si ya fueron restauradas y ya dejaron la silla. Porque ahí se dieron cuenta. ¿Por qué creen que editan los videos? Ahí se ve cuando pasa la imagen encima de otra, que cuando tantito los levantan y ya así, y ahí pasan la otra. Y ahí pasan la otra. Son bien vivos, son bien astutos. Son videos editados. Porque ya nomás con que se levantó, claro, un paralítico se puede parar y pararse y estar así por un ratito. Y ahí es donde editan los videos. Lo del niño. Pudo haber sido, ¿verdad? No dudamos. Que este niño algo tenía. Como dijo Jesús. Y en mi nombre, en tu nombre hicimos milagros. Sí, hubo milagros, les va a decir. Pero yo fui el que hice los milagros por misericordia de ese niño. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué nos vas a lanzar al lago de fuego, Señor, si hicimos milagros en tu nombre y pensábamos que eras tus siervos y nos utilizaba? Sí, los utilicé, pero ustedes eran falsos profetas. Hacían mercadería nada más. Show, espectáculo, etcétera, etcétera. Con tal de atraer multitudes. Y eso es lo que la gente quiere. ¿Por qué crees que no se llenan las iglesias de sana doctrina? Porque no les gusta, no quieren pagar el precio. Quieren una religión fácil y barata. ¿A quién no le va a gustar? Por eso, al pastor Armando no lo invitan. No lo invitan en otras, menos en esas iglesias, donde los va a ir a reprender. No, por eso el pastor Armando nunca va a predicar a otras iglesias que no sean de su ministerio. Excepto alguna que otra por ahí que coincide la doctrina, es que lo invitan. A Oaxaca, que hay una iglesia muy grande allá que simpatizan, que tienen la doctrina del pastor. Pero siempre están hablando. Y le echan, si ustedes vieran los videos, ahí están los youtubers, nada más con tal de ganar dinero.
que Armando se equivocó en esto, que no sé qué, el otro. Digo yo, su mecha, nada más veo que son unos hijos del diablo, porque no lo hacen para edificar, lo hacen para ganar seguidores y monetizar el canal. Es así como trabaja el diablo. Te va a decir la verdad, pero a medias. Nunca van a atinarle a todo porque son falsos. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Gracias a Dios está escarbando bastante. Vamos avanzando, pero es necesario enseñar estas cosas así para que quede bien plasmado. Y ojalá que se haga viral esos videos. Por eso, hermanos, a compartir hoy en la tarde. Compartan las prédicas. Con eso estás dando testimonio. Dale like y comparta. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, la luz. Claramente tú nos muestras cómo Satanás trabaja muy astutamente, muy sutilmente, Señor, engañando a las personas con falsas sanidades, con falsos prodigios, señales. Pero en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, te damos en esta tarde. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos sigas dando tiempo para terminar este estudio, que es muy importante en estos tiempos de tanta apostasía que hay en las iglesias. Gracias, Señor. A todas las personas que están viendo este video, tal vez tú no tengas a Cristo. Tal vez tengas religión. Puede ser testigo, católico, mormón, adventista. No sé qué religión pertenezcas. Pero tú no tienes a Jesús. Y si has visto estas cosas en YouTube o en algunas iglesias y te ha decepcionado, ahora lo estás entendiendo. Que están los falsos profetas introducidos. Quiero que sepas que hay un pequeño remanente fiel, verdadero. Hay un pueblo verdadero de parte de Dios. Un pueblo cristiano, pero son muy poquitos. Tú necesitas a Cristo para recibir el perdón de tus pecados, aunque tengas cualquier religión. Reconoce que eres un pecador, que has hecho lo malo delante de Dios y que necesitas recibir el perdón de tus pecados. Si tú quieres invitar a Cristo por primera vez, repite conmigo estas palabras. Ahí con todo tu corazón, donde me estés viendo, adulto, anciano, joven, muchacha, muchacho, quien sea que esté entendiendo el mensaje, que solo Jesús salva. Dile así conmigo estas palabras. Repite ahí donde estás. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y te pido que entres a mi corazón en este instante. Porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar en mí. Gracias por salvarme en esta tarde, en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con tu Espíritu Santo. Porque te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Esto es por fe, se recibe por fe. Déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Lo que necesitas es congregarte en una iglesia cristiana donde te prediquen el evangelio. Pídele a Dios cerca de ahí en tu domicilio, cerca de tu casa, que te muestre una iglesia cercana
Ora a Dios para que te muestre una iglesia de sana doctrina, que te dé un buen pastor, para que te pueda guiar en la palabra. Mientras tanto, comienza hoy mismo a leer la Biblia de Mateo a Apocalipsis. Si Cristo ha entrado a tu vida, la vas a empezar a entender, vas a empezar a entender muchas cosas, te va a empezar a gustar, a llamar la atención, y esa es la hora del Espíritu Santo ya morando dentro de tu corazón. Nos gustaría conocerte, manda un mensaje, un messenger, para orar por ti y darte unas recomendaciones aparte. Que Dios te guarde y que te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.